Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Tengo este precioso camino de mesa, espero que les guste. Muy sencillo, muy práctico para hacerlo, rapidísimo. Es para una mesa de 6 sillas con la medida de 102 pulgadas de largo, que son 259 centímetros de largo, y de ancho son 14 pulgadas, 35 centímetros y medio. Cada cuadrito tiene la medida de 9 centímetros, que son 3,5 pulgadas. Para hacer este tejido voy a usar hilo lirio en color blanco, en color miel y en color beige. El gancho que estoy usando es el 2,25 milímetros. Este hilo se los recomiendo 100%. Este hilo queda el tejido con una caída muy bonita. Es especial para cualquier prenda de vestir o, como en este caso, el camino de mesa, lo estoy tejiendo con estos 3 colores. Se empieza tejiendo 8 cadenas para formar el centro del cuadro. El cuadro solamente se teje con 2 vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las 8 cadenas. En la primer cadena deslizo esta misma hebra, la voy a colocar por la parte de abajo de la cadena y empiezo la primer vuelta con una cadena y medio punto, tejo el medio punto, 3 cadenas. Los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas. Es 1, 2, 3 y 4. Ahí se forma un grupo de 5 contando la cadena. Los espacios de 3 cadenas y un grupo de 5 puntos altos. El último. Ahí está el segundo grupo de 5, los espacios de 3 cadenas, el siguiente grupo de 5, son 3 puntos, 4 y 5. 3 cadenas, el último grupo de 5, el último punto alto. Ahí está. Este es el último grupo de 5, 3 cadenas y deslizo en la última cadena y está cerrada la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena,
En el mismo espacio donde se deslizó el punto, medio punto, 3 cadenas, y en cada punto alto se teje un punto alto. Ahí está el segundo, 3, 4 y 5. Enseguida, 2 puntos altos en el espacio de cadena, 4 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de cadena, los mismos 5 puntos altos, el segundo punto, 3, 4 y 5. 2 puntos altos en el espacio de cadena, 4 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio de cadena, los 5 puntos altos, dos puntos altos en el espacio de cadena, 4 cadenas, 2 puntos altos, y se repite los 5 puntos, el último punto alto, 2 puntos altos, 4 cadenas y los últimos 2 puntos altos en el espacio de cadena, y se desliza en la tercer cadena, y ahí está terminada la vuelta 2. En el primer espacio de cadena son 3, en la segunda vuelta son 4 y en la primer vuelta 5 puntos altos, en la segunda vuelta son 9 puntos altos. Aquí se corta el hilo después del punto deslizado, una cadena para ajustar la punta, y ahí está el hilo cortado. Así como hice este cuadro con 2 vueltas, se hace el resto de los colores que vaya a llevar el tejido. Estoy tejiendo 31 cuadritos para cada línea con estos 3 colores diferentes. Tengo todos los cuadritos colocados al mismo lado la hebra donde se cortó. Para dejarlos listos, ya los tengo acomodados para así seguir uniendo sin ningún problema. Ahí los tengo, así los voy a acomodar el resto. Y ya está.
Con este hilo beige va a ser el hilo principal para unir los cuadros. Aquí anudo el hilo, aquí está la punta donde se cortó para terminar la vuelta y se empieza en este mismo punto alto una cadena, 2 medios puntos, 2 cadenas, 2 medios puntos en el mismo espacio y en cada punto se teje un medio punto. Ahí son 2, 4, 6, 8, 9 medios puntos y en cada espacio de 4 cadenas, 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos. Y se repite el medio punto en cada punto alto. Aquí está el siguiente. El punto alto. Son los mismos puntos. En cada lado son 9 puntos que tiene el tejido. Esta es la tercera esquina, se tejen 2 medios puntos y 2 cadenas. Aquí se va a unir al siguiente color. Igual empezando una esquina y 2 esquinas antes de la punta donde está cortado el hilo. Y se tejen solamente 2 medios puntos en este espacio para tener la mitad del medio punto de cada cuadro. Los 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos. Se sigue en el siguiente lado, punto por punto. Los 2 en el espacio de cadena y 2 cadenas. Después de las 2 cadenas, se va a continuar agregando el siguiente color o el siguiente cuadro y así repitiendo los lados de cada cuadro. Dos, 2 y 2. Y así para terminar la línea de la medida que vaya a estar tejiendo. Aquí se empezó,
la mitad, la mitad de cada cuadrito. Este es el último cuadro, ya se tejió la mitad del medio punto, 2 cadenas después de los 2 medios puntos y se regresa para tejer la siguiente mitad de cada cuadro y así terminar la primera hilera de los 2 lados, el medio punto que se debe de tejer. Esta es la siguiente esquina, siempre tejiendo 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos. Aquí conectan los 2 cuadros y hay que estar seguros de que no esté torcida la cadena que queda en medio de los 2. Son 2 medios puntos. En la primer cadena deslizo una cadena y los 2 medios puntos y se va a continuar tejiendo cada cuadrito en esta forma y unirlo al siguiente cuadro para continuar y terminar los 2 lados de la primer línea. Siempre revisando el siguiente cuadro que no quede doblado. A un solo lado debe de quedar toda la línea en cada cuadro. Aquí se termina la primera línea por el siguiente lado del cuadro. Deslizo en el primer medio punto y está terminada esta primera línea. Y así como se tejió la primera línea, se teje una segunda línea. Esta es la primera. Aquí tengo la segunda, empezando con este color para que vayan intercalados los colores al momento de irlos uniendo. Aquí ya se tejió un lado de la orilla, la mitad de cada cuadro. Aquí llego y se teje hasta esta esquina para unir con la primer línea. Aquí tengo 2 medios puntos, 2 cadenas, 2 medios puntos y 9 medios puntos. 2 medios puntos en el espacio de cadena, una cadena se va a unir en este lado, tomando las 2 cadenas, deslizo el punto, una cadena y los 2 medios puntos. Y voy a continuar al mismo tiempo que se está uniendo a la primer línea, se está tejiendo el segundo lado de la orilla. Dos medios puntos. Este espacio es igual a esta primer línea, a esta unión, una cadena y deslizo en la primer cadena, una cadena y se tejen los 2 medios puntos y así para continuar tejiendo los 9 medios puntos.
2 medios puntos en el espacio de cadena, una cadena, y este es el siguiente cuadro en el espacio de cadena, de la orilla de esta línea, una cadena, y se regresa al mismo espacio para tejer los 2 medios puntos y 9 medios puntos. Este espacio es igual a este que ya anteriormente fue la primera esquina que se unió. Se sigue aquí para unir a esta cadena, así como está en este espacio. Para terminar la segunda línea en la segunda orilla. Esta es la segunda línea que ya está unida. Aquí se terminó de unir la segunda línea. En esta última vuelta de medio punto, aquí cerré y se cortó el hilo. Se empieza una tercera línea empezando con el color blanco, el color crema y el color amarillo. Así se van a ir intercalando los colores para que queden. Aquí va a seguir el color blanco en diagonal, los colores en cada línea. Empezamos aquí con la primera orilla y de regreso en la vuelta de medio punto se va a ir uniendo a la segunda línea, así como lo hicimos en este espacio. Aquí se terminó la última línea, aquí corté el hilo y tengo en total 4 líneas. Y para empezar a tejer la orilla, anudé el hilo en el espacio de cadena con medio punto y se tejen 20 cadenas en cada espacio, en medio de cada cuadro, 20 cadenas, y en cada esquina, recuerden, también es igual 20 cadenas, todo alrededor hasta terminar en este punto. Aquí se empezó la vuelta de cadena y aquí se termina con las 20 cadenas y deslizo en el primer medio punto y está terminada esta vuelta de la orilla. Se desliza en el medio punto y se empieza a tejer en cada lazo de cadena medio punto doble, 22 medios puntos dobles. Este es el último lazo de cadena con los 22 medios puntos dobles y se cierra tejiendo el último medio punto y se desliza en el primer medio punto. Aquí se corta el hilo, aquí se terminó y le muestro los lados. En esta forma se va a ver, solamente me faltan los flecos que van en cada lazo de cadena, en cada punta. Aquí le muestro una de las puntas
Le coloqué los flecos con el mismo color principal en estos 3 y con estos 2 colores que lleva el tejido. Y ahí tiene el tejido terminado. Espero que le haya gustado, comparta el video, tenga por ahí la muestra para algún proyecto que venga más adelante. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y si ya lo hizo, bienvenidos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye. Regáleme un like.